La escritora Claudia Luz Hidalguí nos trae nuevas visiones, nuevos puntos de análisis en sus obras, que nos harán reflexionar lo que sabemos, que activarán nuestros pensamientos. Verne nos regaló los viajes por los cielos, por el espacio, por el centro de la Tierra. Hidalguí, los viajes del espíritu en el círculo de nacimientos. Su teoría reluciente es la encarnación, teoría resultante de investigaciones espiritualistas y socialistas, que hablan de celestes mensajeros, partiendo de que todos somos enviados desde un hipotético mundo espiritual, por el mismo amor creador, que todos nacemos para ser mejores en lo que decidimos realizar, para aprender y alcanzar más sabiduría. Mi padre siempre nos inculcó que si tenemos deseo de aprender algo, pues que consultemos en varios lados siempre, que leamos, que profundicemos, que no nos cansemos y que sigamos leyendo, porque la lectura nos enseña, la lectura es conocimiento. Y con todo eso que de alguna forma nos inculcó, me ayudó mucho cuando entré a la universidad. Ya dentro de la universidad, pues presentaron el método científico, pues tuvimos que llevar en una materia y yo la llevé para pasarla. Pero ahora comprendo que a través del método científico se nos enseñó que toda posibilidad de la vida, que toda posibilidad existente se puede plantear en hipótesis, llevar a cabo una investigación, sacar una conclusión al final de todo ese proceso, en que te dirás si acepto esta hipótesis o no acepto esta hipótesis. En igual manera, al final de esas conclusiones, pueden hacer el planteamiento de otra, igual que en las tesis, así sucede. Así que de alguna forma, este método, más lo que yo denomino que a mí me llevó a la lectura de esa curiosidad de saber qué era eso que te expliqué, qué era eso de meditación, por ejemplo, por la intuición. Le atribuyo a esa intuición, que algunos dicen que no existe, pero tal vez en otros está muy desarrollada. Tal vez en mí no, tal vez en mí en la mínima expresión, pero de que está en todos. Bien, eso, más la enseñanza de mis padres, más en la universidad me enfrentan con el método científico. Nos enfrentan con el método científico. Y conozco otras ciencias respetables, como es la psicología, psiquiatría, sociología, dentro de la universidad. Estas, como ciencia, también ocupan el método científico. Y de alguna forma, ese mismo lo podemos ocupar para autoconocernos. ¿Y cómo hacer eso? Pues, en primer lugar, tener el deseo de conocerte. Segundo lugar, podría ser aumentar, desarrollar, alimentar tu voluntad. Alimentar, desarrollar tu voluntad. ¿Para qué? Para saber qué elegir, por qué lo eliges, qué escuchar, por qué escuchar, qué sentir, por qué siento esto, qué conocer, por qué quiero conocer esto, qué experimentar, para qué lo quiero experimentar. Al final te va a llevar a
que afirmar, que asimilar, a decirte esto al final me ha sido útil. ¿Para qué me ha sido útil? ¿En qué me ha sido útil? El hecho de que yo haya comenzado de niña a leer temas que no han enseñado en el colegio, y creo que ni aún, que no lo enseñan en un lugar como parte de la educación de cualquier individuo pequeño en su desarrollo en esta vida, que no hay un programa claro de educación que digan esto o no es necesario que se aprenda, sino que ha sido algo que no existe el azar, sino que fue una experiencia, una ejercitación dada, no para venir ahorita a quererte convencer de algo o de hablarte de algo de mí, sino que todo lo comencé para mí, porque yo quería saber a qué me estaban mis padres mostrando. Y gracias a ellos, a su mentalidad que nunca se pusieron rígidos en decir lo que aquí enseñamos es amén y nadie pregunte nada, sino que sí había una flexibilidad, lo cual ahora agradezco. Pues así empezó esta investigación que ahora le denomino así, esta aventura. Y si no, dímelo tú. Cuando en ti saltas, lees algo y saltas en ti una nueva idea y dices, wow, esta idea. Eso, mi querido joven, aún divino tesoro, tú traes esta habilidad. De alguna forma la traes porque quieres como apartar las ideas quizás antiguas que tú dices no le ves la utilidad en tu vida. Agarras las ideas nuevas y las analizas. Entonces es prácticamente lo que te puedo decir, que te invito a que te aventures en mis lecturas, en mis obras literarias. Porque quieras o no, cuando tienes una idea que tú dices, wow, el panorama de lo que estás investigando, de lo que sea, se amplía, se clarifica, te suena razonable y a la vez lógico. Y nadie te ha convencido. Tú mismo has elegido, tú mismo has llegado a esa conclusión. ¿Sí? Bien. Pero tú me dirías, ay no, yo de eso de investigar no va conmigo. Claro, cuando hablamos, eso lo dejamos, me dirías tú, eso de investigar no va conmigo y eso lo dejo a los científicos. Y cuando decimos científicos, lo que salta primero en la actualidad es alguien de bata blanca, lentes de cristal, hasta transparente todo, los aros, en un laboratorio lleno de pipetas, de lo último en computadoras, ahí echando vaporcitos, haciendo composiciones químicas de todo tipo. Esa es la idea que salta cuando hablamos de científicos. Por lo menos una idea general. Pero fíjate que en los años 50 y 60, todo aquel que quería investigar lo hacían desde su garaje. Y era un señor científico siempre respetable. Claro, no lo hacían todos, pero lo respetaban porque sabían que dentro de ese garaje, él o ella estaban en un tipo de investigación. Lo mismo lo podemos hacer
para nuestro autoconocimiento. Y voy a traer el ejemplo de alguien que no es científico, pero que siguió su intuición, siguió una hipótesis que se formó, no por él, sino que leyó, por ejemplo, este griego, siempre me olvida, Aristarco de Samos. Él planteó ahí la idea de la redondez de la Tierra, y así fueron otros. Te puedo traer el caso de Copérnico, Galileo Galilei, muy conocido, pero el que te quiero traer ahorita es ese ser que, si bien es cierto, no era científico, pero nos dio un gran ejemplo en cuanto a seguir una fuerte intuición, un fuerte sexto sentido, porque estamos hablando de una época en que no había tanta tecnología como ahora, sino que todo era leído, analizado y hasta ahí. En una época en que si tú decías una hipótesis fuera de la institución religiosa, que en ese momento era 100% vertical, era para que le dijeran: eres un hereje, y a la hoguera inmediatamente. Por eso lo tomo como ejemplo, porque fue audaz. No sé qué clase de intuición, qué sintió, porque se fue tan audaz de ir hasta los reyes católicos sin necesidad de pasar por la iglesia para ir inmediatamente a la hoguera. Y estoy hablando de Cristóbal Colón. Sí, ya me vas a decir que él se embarcó porque tenían intereses materialistas. Sí, no lo niego, no te lo puedo negar. Pero también, si se atrevió, ha sido por la fuerte intuición. Es que estamos hablando de una época en que no había una tecnología tal que le pudiera asegurar el éxito de su viaje. De un viaje en que le decían que al llegar al horizonte caía al abismo. Es que eso está claro, que lo empujó por una fuerte intuición. Sí, hubo interés económico, hubo interés materialista, sí, no lo niego. Pero lo que quiero traer aquí es lo que la fuerza, el motor de todo esto. Una ambición, pero que si no tiene una visión clara y está todo ciego, se va a estrellar. Sí, me vas a decir, los de la península ibérica, está bien, sí, viajaron, pero también lo hicieron los de Asia, los vikingos. ¿Por qué no hablas de ellos? Tienes razón, pero el objetivo de ellos no fue el seguir una hipótesis de que al llegar al abismo no caen. El objetivo de ellos fue que descubrir otras tierras, descubrir otros seres. Eso. Sí, 10. Cristóbal Colón descubrió una mejor ruta para las especies. Sí, también. Pero acuérdate que en ese entonces el pensamiento global, no había globalización como ahora, pero el pensamiento global era el 99.9, que la Tierra era plana y que al llegar al horizonte las embarcaciones caían. Y él, con su osada travesía, demostró que los barcos continuaban y no caían en ningún abismo, no se encontraban con ningún demonio.
Y creo que si él no lo hubiera hecho, en la actualidad temeríamos todavía a esos demonios. Un chiste. Bien, continuando. Me dirías, pues sí, pero a pesar de eso, no quiero investigar. Y está bien, no lo investigues. Tienes todita la razón. Igual, los que después fueron de viaje, después de que fueron Cristóbal Colón y descubrió el Nuevo Mundo, fueron otros, siguiendo la ruta del propio Cristóbal Colón. Acuérdate que él hizo 4 viajes a América. Formó un mapa. Entonces los siguientes siguieron esos mapas. ¿Por qué no? Ellos no querían aventurarse. Ellos esperaron a que él lo hiciera y después ir ellos. O ellas. Aunque la mayoría eran ellos en ese entonces. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? De alguna forma, al seguir la ruta que marcó Cristóbal Colón, en esas rutas ellos fueron descubriendo otras cosas. Fueron descubriendo otros horizontes. Y se fueron animando a irse hacia esos horizontes. De alguna forma, eso les dio una nueva dirección. Lo que Cristóbal Colón hizo les permitió tomar el timón y tener su propia decisión de una nueva dirección. Lo mismo sucede cuando lees una lectura que a ti te llame y que te enriquece siempre. Siempre. Tomas una nueva dirección, tomas un aprendizaje de esa nueva dirección, como un timón nuevo, y eso te permite, con la ayuda de la lectura, como que si esta fuera un mapa para que tú lo sigas para descubrir ese gran tesoro. Mis queridos jóvenes,